Saludamos nuevamente a quienes nos escuchan, nos acompañan esta tarde de viernes en la emisión del programa Narrar para Sanar. Vamos a escuchar las voces de las familiares de personas desaparecidas que participaron del proceso Narrar para Sanar, reconstrucción de las memorias personales y familiares de víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca. Más adelante vamos a contarles más de qué se trató este proceso. Nos contarán cómo construyeron esas historias y cómo este ejercicio aporta en sus procesos de sanación. También vamos a estar escuchando algunos relatos de participantes de la Escuela Política Feminista Travesías por la Paz, que le escribieron a las familiares, reafirmando pues la importancia de reconocer, acompañar y arropar a quienes buscan. Quisiera arrancar el programa de hoy con una introducción de un textico del Congreso Internacional de Prácticas Narrativas, también pues dejando ahí como la inquietud para que busquen qué es esto de las prácticas narrativas. Hay un colectivo que se llama Colectivo de Prácticas Narrativas, hizo un congreso internacional y pues aquí un parrafito como del llamado que hacen. Este es un llamado a congregarnos, una invitación a compartir conversaciones y espacios que nos significan. Nos interesa crear contextos para que narremos historias de cómo se vive desde la dignidad, donde se reconozcan y propicien los vínculos al tiempo que celebramos la particularidad y la diferencia. Buscamos enunciar las historias que hacen posible la organización y el compromiso con el presente, para que sean posibles los futuros que queremos y necesitamos mirar. Entonces esta es una reflexión desde las prácticas narrativas. Pueden buscar por internet de qué se trata estas metodologías, estas perspectivas para hacer trabajo de contar historias, de sanar colectivamente, de contarnos desde la dignidad, de la potencia transformadora que tiene contarnos las mismas comunidades y desde la dignidad. Pues dicho esto, iniciamos con el programa de hoy, Narrar para Sanar, y queríamos pues hacer como un hilo. Vamos a tener 3 invitadas acá en vivo y vamos a estar escuchando los podcasts que resultaron de este proceso de Narrar para Sanar. Entonces vamos a iniciar con Marcela, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones en el programa, que es la coordinadora pedagógica, la encargada pedagógica de la escuela, y que estuvieron haciendo un ejercicio con las escuelantes, que ya Marcela nos va a contar, que hila un montón como esto de la importancia de narrar, de encontrarnos, de poner la palabra, y ya nos va a estar contando Marcela por qué le apostaron a esto. Posteriormente vamos a estar con Patricia, una de las familiares que acompaña el CDR y que también pues ya ha estado un par de ocasiones en el programa, y vamos a cerrar con una de las escuelantes que participó en la escritura y también hizo otros ejercicios alrededor de enviarles un mensaje, una palabra, un puente comunicativo, un puente narrativo a las familiares. Entonces, pues le damos la bienvenida a la Marcia, bienvenida nuevamente al programa, y de pues bueno, un recorderis de en qué estamos en estos momentos en la escuela, y preguntarte por qué se vincula a las escuelantes a este ejercicio de enviar cartas a las familiares. Hola, bueno, muy buenas tardes. Gracias pues por extender esta invitación. Actualmente la escuela está ya como en esa fase final, estamos ya cerrando el proceso, y dentro de las actividades pedagógicas o apuestas, no solo pedagógicas sino políticas de la escuela, es la participación de las escuelantes en actividades de movilización. Desde la escuela promovemos la participación en el 25 de noviembre, hacemos una actividad para el 28 de septiembre, también para el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y tenemos el 30 de agosto, que es el de la conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y en ese sentido, como escuela, apostamos a que, digamos, todos los espacios y todas las experiencias que involucran la salud emocional de las lideresas, pues como que nos compete,
y nos fuimos dando cuenta como escuela y a lo largo de los años que tiene CDR acompañando familiares es que las principales personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada son mujeres. ¿Sí? Las mujeres son las buscadoras de ese familiar, de ese esposo, de ese hijo, de esa hija, de esa sobrina, y son las que lideran un poco como este camino. Y bueno, que hicimos el año pasado también les hicimos un homenaje con un mural, y este año quisimos dar una respuesta a unas cartas que ellas hicieron en el 2019 a la Comisión de la Verdad. En estas cartas comparten lo que han vivido a lo largo de todos estos años de buscar a sus familiares, y creo que el punto de partida es la pregunta en una de esas cartas de quién me va a responder por lo que me está pasando. O sea, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está el Estado para responder? Quiero un apoyo, ¿no? Era como esa confrontación frente a, por momentos, esa indiferencia por desconocimiento en gran medida sobre la situación de la desaparición forzada en el país. Ya no es únicamente en el marco del conflicto, sino que se ha extendido como una estrategia, ¿no?, de intimidación, y a lo largo de los años se ha ido visibilizando el fenómeno. Cada vez se escucha un poco más y hay más divulgación cuando una persona desaparece. Entonces creo que eso ayuda mucho a ver que es un tema que está más cercano y es mucho más recurrente de lo que nos han hecho como ver. Entonces desde la escuela queríamos responderle estas cartas. Es como que queríamos hacerle un homenaje a estas mujeres, respondiéndoles, diciéndoles: aquí escuchamos sus inquietudes, y que aquí también buscamos arropar. De hecho, uno de los objetivos también era un poco como destacar y sobre todo darles a ellas esas voces sobre lo que significa estar buscando aún después de tanto tiempo y sin muchas respuestas, ¿no? Entonces, como escuela buscamos vincular a estas participantes. Fueron alrededor de 6 mujeres, 6 escuelantes, participantes de, digamos, como de diversos frentes, diversos sectores de la ciudad, y que nos parece como muy valioso la posibilidad de entretejernos a partir de la escritura. Entonces creo que ha sido muy valioso, y para las mujeres fue muy significativo recibir una carta con sus nombres y demás. Eso te iba a preguntar justamente, Marce, que nos contés como desde lo anecdótico un poco, cómo fue esa vivencia tanto para las escuelantes relacionarse con este tema de la desaparición, y cómo fue para las familiares recibir esas cartas, desde lo que vos viste y vivenciaste ahí con ellas. Sí, mira, para ellas lo que pudimos identificar fue que ellas pues se sintieron muy como sorprendidas de que se les hiciera una carta, y además que no era como la carta colectiva, sino que a cada una se le hizo una carta. Yeah. Y que la idea es lograr entregárselas a todas y cada una de las personas y familiares que acompañan la corporación, porque sentimos que es una manera de atender ese llamado que nos vienen haciendo como sociedad hace ya aproximadamente 5 años, que fue en el momento en que ellas presentaron estas cartas a la comisión. ¿Sí? O sea, desde entonces, año tras año, ellas están, ¿no?, en pie de lucha, diciendo: aquí estamos, queremos encontrar a nuestros familiares, no descansaremos hasta que nos den una respuesta. Pero no es solamente como la respuesta de ya encontramos a tu familiar, sino de cómo se sostiene esa fuerza y también esa certeza y la convicción de que estaré buscando hasta encontrarlos, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue también muy conmovedor, porque pues son historias muy difíciles. Siento que y sentimos como escuela que se hace importante seguir haciendo pedagogía, seguir sensibilizando a la comunidad caleña sobre lo que vive la persona que queda, ¿sí? Que en este caso es la madre, la hermana, la tía, y también el papá, el tío, el primo, el hermano, y de casos que aún con ese dolor y con esa
impotencia, están convencidas de que están haciendo lo mejor que pueden. Entonces fue interesante y claro, ver mujeres, sobre todo mujeres mayoras, hay muchas mujeres mayoras y eso también dice mucho como de la complejidad, ¿no? Del fenómeno. Entonces sí, había como mucha sorpresa y también como mucha alegría de mi nombre está allí en esa carta. Brutal, Marce. Vamos a hacer una pausita para escuchar una de las cápsulas a propósito de estos contenidos que vienen creando las familiares. Ellas crearon estas cápsulas para esta conmemoración de la que nos contaba Marcela del 30 de agosto, a propósito de la visibilización de su lucha en la búsqueda. ¿Me ves? ¿Me conoces? Préstame tus ojos. Abre tu corazón. Si ves un habitante de calle, podría ser uno de nuestros desaparecidos. Solo desaparece quien se olvida. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bueno, estas cápsulas las hicimos para el 30 de agosto con los familiares y las vamos a seguir escuchando en los programas. También seguimos en el marco de la campaña Solo desaparece quien se olvida, al que ustedes saben que se pueden juntar en redes sociales del CDR, la Corporación para el Desarrollo Regional. Pueden encontrar el material, pueden compartirlo, pueden descargar, pueden escribirnos, juntarse a estos diálogos, arropamientos y acompañamientos con las familiares. Entonces ahorita Marce, para cerrar, nos va a contar sobre una de las cartas que tenemos aquí y pues la vamos a leer. Pero entonces Marce nos da el intro ahí. Sí, esta carta la hizo una participante de la escuela que se llama Angie Gaviria. Ella acompañó como todas las reuniones preparatorias, así como de aportes frente a ideas para poder visibilizar desde la escuela nuestra participación digamos, en la conmemoración. Y digamos que parte de nuestras intenciones era trabajar desde lo artístico como un ejercicio artivista, utilizando como dos técnicas, que era la pintura en acuarela y la otra pues la escritura creativa, ¿sí? Que vinculara también como los procesos de ese piel adentro individual para poder mirar en colectivo este arropamiento que desde la escuela queríamos hacer. Entonces pues la carta que fue dirigida a una de las compañeras y pues familiares que estaba en la conmemoración, pues dice así: Hola, no podría decir que siento tu dolor porque no lo sé. No sé lo que es estar en ese escenario, pero lo que sí puedo decirte es que trato de pensarlo, trato de sentirlo para poder sustraerlo y lograr estar en un lugar empático y entender de que el hecho de que aún estés luchando y perseverando hace de ti, para mí, una persona digna de admirar y de tener como referente. Quiero decirte que te acompaño en tu proceso, que comparto mi energía, que le comparto mi energía y mis palabras, que ello pueda ser de alguna manera un aliciente, un regocijo, un bálsamo, así sea por un instante, en medio de tu gran lucha y persistencia, que te ayude a sanar un poquito más ese dolor que estás sintiendo. Hola, hola. Bueno, voy a seguir aquí leyendo la otra parte de la carta. Quiero decirle que puede tener la certeza que hoy una persona más que se hizo consciente de que ustedes, como familiares víctimas de desaparición forzada, tienen un gran objetivo y deseo infinitamente que puedan lograrlo. Te admiro, te abrazo, te acompaño y te respeto. Es una de las cartas de las escuelantes de Angie, en este caso,
a las familiares. Esperamos seguir compartiendo estas cartas que hacen puente también entre la sociedad y quienes buscan, y entre las familiares. Vamos ahorita a escuchar el primer podcast que se realizó en el marco del proyecto Narrar para Sanar. Narrar para Sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Mi nombre es Yasmin Salazar, tengo 46 años, tengo una niña de 21 años, ella es diseñadora gráfica, estudia, trabaja, mi esposo y mi mamá. Yo soy el apoyo de ella de todas las maneras. Soy trabajadora independiente en una papelería que en este momento pues la tengo ahí quieta porque por todo este proceso la he dejado como descuidada porque me he dedicado ahora a lo del tema de mi sobrino que está desaparecido. De hacer pues sí estaba dedicada a mi negocio, vivía un poco más aislada con la gente, o sea, no he sido como muy amiguera ni de ser muy conversadora. Lo que está pasando con lo de mi sobrino me ha ido perjudicando como en el estado de ánimo. Ahora lloro mucho, me deprimo muy fácil, cualquier cosa y me da mucha tristeza, me aíslo mucho, lloro muchísimo y me da por hablar con la gente, o sea, como que quisiera que todo el mundo se diera cuenta que hay una situación y que no es solamente mía, sino que hay mucha gente y que por favor, o sea, como que escuchemos, no nos hagamos los locos porque habemos personas que tenemos unos problemas que para mí son muy graves. Esto es muy grave, como que el del lado no sabe, pero entonces yo le voy a contar. Debe saber que hay unas personas que están desapareciendo, querer como que la gente se dé cuenta. El papá del niño es mi hermano. Sí. Pues primero frustración, dolor, impotencia. Cuando yo fui a la fiscalía me dijeron, es que porque nosotros entonces no podemos hacer nada. Y yo, pero es que por allá hay cámaras, ¿verdad? No, es que no, y usted no es la mamá, pues que venga la mamá. Entonces todo eso, entonces yo otra vez me había caído al suelo. Desapareció el lunes y el viernes aparecieron las llaves. Y la fiscalía los llamó a ellos. A mí me dice, ¿cómo así? Si es que la fiscalía era la que tenía que haber ido, recibir las llaves y hacer una investigación por qué la señora tenía las llaves. Como dicen, era un riesgo, porque ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. Entonces, no me puede mandar a mí a irme a la boca de los leones sin saber, a mí también me pueden desaparecer. ¿Sí ve? Había rumores de que a mi hermano también se le iban a ayudar, que le habían dicho a una persona que como dice, que lo jalara. Jalarlo es pues que también lo saque para llevárselo. Y que la señora, la persona esta le había dicho que no, que ella no se metía con él ni pues que le fuera a pasar nada a él, porque es que nosotros somos criados del barrio. ¿Y eso por qué lo hace? Porque la misma fiscalía empuja a que nosotros vamos a investigar. ¿Sí ves? Entonces eso no es. Y es mi mamá, y es mi hermano, y son mis otros sobrinos, entonces soy yo. Todos estamos en riesgo. El CDR yo lo conocí en el WhatsApp de la policía. Pusieron un estado donde convocaban esta jornada que iban a hacer en la Santiago de Cali. Ahí yo me di cuenta como que no estaba sola. Que yo pensaba antes de lo del CDR, yo pensaba que la gente no le importaban las cosas que le pasaran a las familias que estábamos pasando por esta situación. Sí, no me cerraron esas puertas, que yo siempre voy a estar toda mi vida agradecida de que ellos no me pusieron esa barrera ahí como no, usted no puede porque es la tía.
cuando yo oí que una señora le dice a la otra, ¿usted ya almorzó? Y yo como que, o sea, ¿por qué personas como ella se preocupa si la otra persona almorzó o no? Sí, entonces yo dije, me llamó como que, pero te digo, es como que a uno como que en el cerebro como que despierte, mire que está haciendo. Cuando me dijeron, ¿usted tiene para el pasaje? Es como algo irreal. Hay gente que se preocupa, hay gente que le da un almuerzo, se preocupa si uno come, si uno tiene para el pasaje, si uno tiene con qué devolverse. Es gente humana, o sea, hay gente que sí hay, o sea, no somos todos malos, habemos gente buena. Ese día hay una amiga que vive en Siloé, yo la llamé a ella y yo le dije, como ella vive ahí cerca, yo le dije, veámonos por acá y vamos a tomar un café por ahí o algo, porque es lo que le digo, estoy tratando como de buscar como gente para hablar. Y dijo, ay, Yasmin, qué bueno. Y le dije, sí, mira, encontré como que sí encontré lo que yo necesitaba. Y ahora pues con el proceso, ya, entonces yo veo que ellos aquí me dicen a mí, es que usted tiene un derecho, es que usted puede hacer esto, es que usted puede exigir. Yo me voy con ese derecho, yo me voy con esa voz y yo digo, sí puedo hacerlo y sí lo voy a hacer. Usted también puede preguntar, usted también puede ir y en la misma, allá mismo en la Santiago, un señor de la fiscalía me dijo, junte todas las pruebas que usted tenga, usted va a la fiscalía y le dice, aquí traigo estas pruebas, ustedes tienen todo el derecho en recibírmela. Una persona de la misma fiscalía me dijo, póngalos a trabajar. Entonces, como que, vuelvo y le repito, me dieron como esas pautas y esas cosas que yo necesitaba, ese empuje. Exigirle a la gente respuestas y que sí podían ir a buscarlo a él, ya que yo sé que no soy la única. Como le digo yo a mi mamá, yo parezco carro viejo, a mí me empujan y yo arranco. Callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Yo hace 8 días fui a esto de la unidad de víctimas y al lado mío había una señora. La hija de ella se desapareció como una semanita antes de haberse desaparecido mi sobrino. La hija de ella tenía 25. Entonces yo le dije, venga, pero es que mire que hay una corporación, a mí me ayuda mucho, bueno, y le di pues como todo el eso, y yo le dije, si usted quiere, yo le ayudo con ellos, yo hablo con ellos, para que usted hable con ellos. Y entonces ella decía, a mí los nervios, a mí me da vómito, yo no me puedo parar de la cama, ¿sí? Y ella tiene 2 niños que le dejó la muchacha, entonces me dijo, no, es que iba con el ánimo por el suelo, porque pues que allí le habían dicho como, sí, o sea, era tomar pues como las declaraciones, no sé qué, y ya, y espérese, ella no tiene nadie, ella no tiene algún acompañamiento, ella no tiene nadie. Entonces yo le expliqué, más o menos, yo le dije, yo no soy muy bien para explicarle bien cómo es el proceso de ellos, pero mire que nosotros estamos aquí por ella, porque a nosotros pues nos llamaban por lista, entonces yo le dije, mire, ellos nos apoyaron a nosotros, ya nos sacaron pues como el espaciocito, y yo le dije, mire, yo vivo en tal parte, búsqueme, vaya, hablamos, salimos, lo que usted necesite. Creo de crear, me duelen las manos ya de cantar. Yo lloré con ella porque ella, pobrecita, o sea, es que es una cosa que uno, ¿verdad? Como que se entra como al cuero de ellos, como se dice, entonces uno se siente ahí. Pienso en la paz, pienso en la voz de mis hermanas al narrar la historia que cayó su voz, la historia que nos olvidó. A veces siente uno esa impotencia y esa soledad, pero no, en algún momento hay alguien que sí le dice, no, venga, hágase aquí, que sí, es de pronto eso, ¿no? Que no están solas, que no estamos solas. Y si esa gente que tiene 30, 20 años con sus familiares desaparecidos y están allí, pues, pucha, son unos berracos, unos valientes, pues. Entonces creo. Ahora soy más flexible. Trato de no llevar tan cuadriculada la vida. Ahora sí hay esperanza, hay fortaleza, hay fe. Sí, como a veces como esa berraquera. Tanto de pedirle a Dios que Él llegue y me pone aquí como, mira, ahí te voy a dejar, pero hacerle pues. Entonces, ahorita tengo el proyecto de mirar si me hacen un préstamo para conseguirme la casa. De pronto me vería en eso.
como ayudando a otras personas, como tratando de ayudarle a encontrar a otras personas de pronto lo que yo estoy encontrando, ¿ya? De esa luz. Sabes que nos arde la guerra. Narrar para sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Cali, 1998. Desaparecido. Por Patricia Campo. Yo soy hija del señor Francisco Antonio, quien fue desaparecido en Caloto, Cauca. Él era un campesino que trabajaba la tierra con palo, azadón y machete con sus propias manos. Mi padre era muy conocido, le decían Pacho Arroz. Lo querían bastante porque le colaboraba todo el pueblo, al punto de ser un ícono. Estamos en su búsqueda y en la de muchas personas más, porque esto es un dolor que pasamos todos aquellos que atravesamos por este flagelo. No conocía nada de las rutas para empezar esta búsqueda. No obstante, me han ayudado varias organizaciones, como la Cruz Roja y el CDR, las cuales me brindaron herramientas en esta lucha para encontrar a mi padre. Soy una persona resiliente. La Cruz Roja Internacional me dio acompañamiento psicológico y me han ayudado a buscar a mi papá en lugares donde no hay presencia del Estado. Gracias a ellos llegué al CDR, quienes me ayudaron y me enseñaron las rutas, además de capacitarme para ayudar a las otras personas que sufren al igual que yo. Hoy en día soy una facilitadora del grupo de pares donde hacemos trabajo psicosocial con un equipo maravilloso. Hoy en día sé que a mi padre no lo voy a encontrar vivo. Solo quiero la verdad, seguir luchando por mí y por los demás, seguir acompañando a las personas que pasan por la misma historia. Quiero que sepan que si alguna se cae, nos levantamos todas para dejar huella, para mantener la memoria viva y que los que vienen detrás de nosotras conozcan este flagelo y puedan continuar en su lucha, en su búsqueda. Quiero que este tipo de crimen desaparezca para que mis hijos, nietos y bisnietos puedan crecer en un espacio tranquilo, pudiendo vivir dignamente en un país donde no se atropelle. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada. Una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. Bueno, ahí escuchábamos Cali 1998, Desaparecido. La autora, Patricia Campo, hace parte del libro de recopilación de crónicas del proceso Narrar para Sanar. Y hoy tenemos como invitada a la autora, Patricia Campo. Patricia nos ha acompañado un par de veces en el programa. Hola Patricia, ¿quieres presentarte una vez más por si hay alguien que no haya escuchado el programa en el que estabas, como quieras presentarte, que nos quieres contar de ti, antes de empezar a hacerte pues ya las preguntas formales sobre tu crónica? Buenas tardes, mi nombre es Patricia Campo. Hago parte del grupo CDR, donde hacemos acompañamiento psicosocial a personas desaparecidas, a familiares de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Esto es un colectivo porque tratamos de colaborarle a las personas cuando ellas no pueden en casa hablar de este flagelo. Vale, Patricia, gracias por esa presentación nuevamente. Arrancar preguntándote cómo fue como todo el tema del proyecto Narrar para Sanar, que nos contés de esa vivencia, en qué consistió, qué hicieron durante todo ese proceso. Bueno, Narrar para Sanar, como la misma palabra lo dice, narrar para sanar. Cuando uno habla con otras personas o cuando uno plasma la vivencia que uno ha tenido, eso sana
Eso ayuda a aliviar un poquito pues toda esa carga que uno lleva. Y qué bueno que es compartir con personas que estamos en el mismo flagelo y otras personas que quieren saber cómo es narrar. Narrar es una cosa maravillosa, o sea, es súper increíble tener que uno hablar de esos sentimientos, que uno tiene como allá dentro del corazón, que uno de pronto no puede expresárselo a las personas. Epa. Y Patricia, en particular el proceso para esta crónica, ¿cómo fue? ¿Cómo fue enfrentarse a este tema como de narrar? ¿Ya lo habías hecho? ¿Cómo habían sido tus ejercicios de acercamiento a escribir o a desde la oralidad poner todo eso que has vivido en este proceso de lucha y de búsqueda? ¿Cómo fue todo ese proceso creativo y de construcción de la crónica? Bueno, maravilloso, ¿no? Yo no tenía ni idea cómo se escribía, o sea, no tenía ni idea. Eso fue surgiendo poco a poco, como que uno de corazón le va saliendo las palabras y uno lo va haciendo. Gracias a Lina, que ya es una niña que colabora aquí, que es una voluntaria, ella ya nos había hecho un pequeño taller sobre eso y ya teníamos pues ideitas así, habíamos escrito cositas, pero pues nunca se ha plasmado en un libro y nunca lo habíamos narrado así como está escrito en el libro. Eso nos ayudó muchísimo y gracias también a Malú, que es una profesora también, que ella es voluntaria, también hicimos un pequeño taller con ella, pues no muy avanzado, pero pues lo logramos hacer con ellas. Y eso es sanador, o sea, eso es súper maravilloso, aprender a hablar, a narrar vivencia, y qué rico porque uno cuenta desde la niñez hasta donde uno, hasta ahora, hasta este momento que uno está. ¿En el proceso creativo también indagaron en la niñez? Sí, en el proceso creativo también sí hicimos, inclusive eso lo hicimos con Lina. Lina hizo ese ejercicio y fue súper lindo porque uno uno empieza como desde niño y va creciendo y va hasta ahora pues, y es maravilloso. Vale, Patricia, pues a veces normalmente pues tenemos la idea de que quienes escriben sobre las historias son como que los periodistas, que los escritores, que historiadores, lo que vemos en la noticia, ¿no? Como cuentan, por ejemplo, el delito de la desaparición, las noticias de desaparición. ¿Cuál crees que es la diferencia entre poder leer de primera mano de un familiar sobre este delito a lo que uno se encuentra en estos espacios, ¿no? Como la historia, los medios de comunicación, las noticias? ¿Cuál ha sentido que es esa diferencia entre ustedes mismas narrar? Bueno, los medios de comunicación no cuentan la historia como es y no lo viven como lo vivimos nosotros. Ellos solo se fijan como por escribir, o sea, solo es escribir, no lo sienten como lo sentimos nosotros lo sentimos desde el corazón, y qué bueno que eso es vivencia de nosotros propia, que lo hemos vivido, lo hemos luchado, y eso es, o sea, maravilloso, uno lo siente desde adentro, que le sale de adentro la verdad, mientras que creo que los periodistas son un poquito amarillistas, no cuentan totalmente las cosas como son, y también cuentan lo que les conviene, no son muy objetivos en eso. ¿Qué crees que le aporta entonces como estos procesos de narrarse a las familiares, a la lucha de la búsqueda? ¿Qué le aporta hacer estos ejercicios, estos procesos de narrar, de narrarse? Como la palabra lo dice, narrar, sanar. O sea, al hablar, al plasmar, cuando los familiares lo hacen, eso sana. Eso ayuda a liberar un poquito las cargas. Porque como te vuelvo y te repito, uno en la casa no puede hablar de ciertas cosas porque empiezan siempre como a uno a juzgarlo, a decir otra vez volver con lo mismo, no, pero si nosotras que tenemos el mismo sentir, que hemos pasado por lo mismo, cuando hablamos de eso, sana, eso sana, la palabra lo dice, narrar para sanar, y qué bueno es plasmarlo, y cuando uno lo plasma se siente pues súper. Ese libro que se hizo, nos hizo llorar. O sea, cuando lo vimos, no, eso fue llorar. O sea, llegar al punto hasta donde hemos logrado hacer ese libro, eso es, bueno, para nosotros es un triunfo.
para otros puede ser poco, pero para nosotros es mucho, demasiado. Bueno, contarles que está en un PDF, ya también hay versiones impresas, pueden escribirnos por ahí, si quieren acceder, en las redes sociales también se va a estar compartiendo pues donde pueden encontrar los productos de este proceso. Patricia, ya nos has adelantado un poco de lo que te voy a preguntar ahorita, pero ¿cómo fue escuchar a las otras, no? ¿Cómo fue? Porque eran varias las personas que hicieron parte de este proceso, varias familiares también. ¿Cómo fue ese escuchar a otras? Bueno, escuchar a otras fue maravilloso. O sea, lo que ellos tenían guardado, exponerlo es un poquito pues de valientes, porque son personas valientes que lograron sacar eso, que tenían, que plasmaron, que lo hicieron. Y unas compañeras se sintieron súper orgullosas porque al ver ese libro, o sea, es que, o sea, yo una cosa es que yo les estoy contando aquí y otra cosa es que lo hubieran visto en persona cuando nos entregaron ese libro. Eso la gente lloró, lloramos, vimos, o sea, nos abrazamos, fue espectacular. Y que en poco tiempo que hemos estado pues en ese taller, logramos hacer un libro. Y vienen muchos más, porque yo me imagino que deben de venir muchos más y vamos para adelante. Pero escuchar a nuestras compañeras, esas historias tan fuertes que lo tocan a uno, es un poquito también duro. Esas historias son muy fuertes, porque todas son en diferentes contextos, ¿no? Todas tienen su tiempo, entonces es un poquito duro, es bastante durito escuchar ese libro y ver ese libro. ¿Tenés ahí de pronto que te acordes entre las historias que compartieron las otras familiares, alguna que te haya llamado la atención, que nos quieras recomendar, que recordes por algo en particular? Bueno, la de Ofelia Criollo. Esa yo creo que nos ha tocado casi a todas. Es cómo desapareció su hijo. También fue en el marco del conflicto, pero fue cuando hubo el estallido social aquí en la ciudad de Cali, que el hijo de ella desapareció en el estallido social. Según pues cuenta ella, era un niño que no salía, era de su casa, y de un momento a otro pues desapareció. Le dijo, ya vengo, madre, y salió, y hasta ahora lo está esperando. Y ya el joven lo encontraron, el joven era de aquí a Cali, desapareció aquí en Cali, pero lo encontraron en el río Uritica, en Antioquia, Yeah. Y le entregaron pues ya, no digo sus restos, porque le entregaron una cajita, y pues ella todavía pues no acepta que pues en esa cajita está su hijo, porque ella quiere verlo después físico. Claro. Y es bastante, o sea, es bastante complejo entender eso, y es válido, ¿no? Que ella piense eso. Claro, son también es el proceso, ¿no? Y los sentires ahí de las familiares. Entonces, bueno, ahí queda esa recomendación de la crónica de Ofelia Criollo, que también pues nos da una dimensión de lo que implica este delito en la historia de nuestro país. La historia de tu crónica da desde el 1998, la de Ofelia, pues la desaparición de su familiar es 2021, de su hijo. 2021, 20. Sí, porque fue en el 21. 21, sí. De estallido social. Entonces sí nos da como una idea de cómo estamos, ¿no? También frente a este delito. ¿Ibas a decir algo? Sí, y o sea, no hay solo, en el libro no hay solo desaparecidos, sino también hay una crónica que es desplazamiento, que es una señora Janet Vargas, que es de Buenaventura, y la desplazaron de un momento a otro, salir sin nada, por la noche, escondida, temor, amenazada. Eso es duro. Llega al punto en que llega aquí a la ciudad de Cali y no tiene pues de qué echar mano, no tiene nada, llegar con lo que tenía puesto, solamente con lo que tenía puesto. Y ahora llegar al punto de tener que compartir ropa con la familia, con las hijas. Gracias a Dios tenía las hijas aquí y ellas le han colaborado muchísimo.
pero es duro porque es diferente contexto, ¿no? Tanto desaparición forzada como desplazamiento, pero también es forzado, porque indirectamente es forzado. Claro, es forzado. Es forzado desde la violencia. Bueno, ahí nos deja ¿cómo se dice? Este antojo, si se puede decir, por conocer estas historias desde primera mano, justo desde lo que dice Patricia, de quienes las viven, las sienten y sobre todo desde quienes las luchan también, ¿no? Para terminar, Patricia, quería hacerte una preguntita, pues al menos desde mis preguntas. Terminar, este proceso que viviste, si alguien te preguntara y te dijera, bueno, con todo esto que viviste, vos ya como ya firmaste como autora una crónica y toda la vuelta, ¿qué dirías que se necesita para hacer una crónica? ¿Qué dirías que se necesita para narrar? Narrar. Lo que se necesita es ganas, deseo de hacerlo, y porque eso le sale a uno del corazón. Después de que uno tenga ese deseo, esa gana, ese empuje, esa berraquera de hacerlo, uno lo hace, narra. Por ese lado, pues, es para narrar. Pero también, si yo digo como para sacar el libro de pronto y hacerlo un poquito más extenso, se necesita también mucho apoyo, porque estamos solos prácticamente, sino pues solamente con la organización. Pero si hubieran algunas entidades que colaboraran, que ayudaran, sería maravilloso, porque haríamos muchas cosas, demasiadas. Bueno, y seguro se necesita seguir narrando, hace también parte de esa sanación, de esa memoria colectiva que necesitamos también como país. ¿Algo que quieras agregar, Patricia, sobre lo que significó este proyecto? Bueno, que siga adelante, súper, porque nos va a hacer muchísima falta. Igual ya nos graduamos, ¿no? Pues no somos pues unas expertas pues en hacer crónicas, pero hacemos lo que se puede allí. Y que siga, o sea, hay que apoyar este proceso, porque vuelvo y repito, narrar para sanar, eso es bueno. Narrar uno las vivencias, lo que ha vivido, plasmarlo, es maravilloso, es súper lindo. Que no se acabe este proyecto, que no se acabe. Bueno, gracias, Patricia, una vez más por sacar tu tiempo, por seguir contando estas historias, por seguir en esta lucha y seguir visibilizando el delito de la desaparición forzada. No, a ti por haberme invitado, gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahorita otro de los podcasts que sale de las crónicas también. Este es Narrar para Sanar, Angélica y Nicole. Narrar para Sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Mi nombre es María Angélica Rojas, tengo 51 años. Mi desaparecido es mi sobrino Jason Steven Mendoza Rojas, desde el año 2015, el 30 de diciembre. Mi nombre es Nicole García, soy la hija de María Angélica Rojas, tengo 21 años, prima de Jason Steven Mendoza Rojas. Angélica Rojas es una mujer que le ha tocado guerrear en esta búsqueda incansable. Siento que el dolor es grande. Nicole García ha sido como el respaldo de la familia prácticamente. A todos los he tenido que ayudar, tanto emocional como económicamente, porque realmente ama a su familia y está pendiente de todos. Jason Steven estaba vendiendo una moto por OLX y a él hicieron una llamada tipo 5:30, 6 de la tarde. Salió por dicha llamada un comprador, un supuesto comprador, y Jason no volvió. El 31 de diciembre pues sentimos un presentimiento, mi madre y yo, un escalofrío y un presentimiento muy feo, porque Jason nunca faltaba tanto tiempo y Jason era muy asiduo a la familia, era muy dado a eso, era el payasito de la familia, él siempre llegaba de último para hacernos reír, pero él siempre llegaba. Entonces a nosotros se nos hizo muy extraño eso. Después mi hermana me dijo a mí, Morocha,
¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, no, pues saquemos unos volantes y pues peguemos en los terminalitos. Y ya una señora nos llamó después de 3 días de haber pegado los volantes. Ella nos llamó y nos dijo que ella había visto un muchacho muy parecido, pero que estaba muy aporreado y había salido de un cañaduzal ahí enfrente, porque ella tenía una tienda ahí en toda la entrada de Viges, que viniéramos e investigáramos. Entonces nosotros ya decidimos irnos ese día y al otro día regresar con el perro. Y ya el perro se ahondó bien hasta allá y sacó un zapato. Y mi hermana dijo, este zapato es de Jason. Habían abierto como un hueco, como una fosa. Todavía había sangre porque le habían tapado esa fosa con unas hojas de palma. Entonces nosotros llamamos a fiscalía y recogimos con lo que más podíamos, con una chuspa, porque nos dijeron que no podíamos recoger eso así con la mano. Y entonces nos dijeron que al parecer a él le habían dado el suelo de la verdad, que eso era como una escopolamina. Cuando arrimamos al hospital no habían cámaras. La enfermera dijo, yo lo atendía a él como NN, pero él está muy jovencito, cierto que él tiene la cabeza casi rapada. Y entonces yo le dije que sí, le mostré la foto, ella lo reconoció. Ya me dijo, sí es él, tenía un golpe en cabeza en el lado izquierdo, pero él no habla y está como oído. Él se voló de aquí. Yo cuando le pregunté el nombre, él se sintió muy mal, porque él como que trataba y él no sabía cómo se llamaba. Encontramos un viejito que nos dijo, vea, a él lo vimos con una mochilita, pero él cogió carretera. En el camino nos encontramos un policía y dijo, vea, ese muchacho yo lo vi en Roldanillo. Y él se montó en un camioncito que iba para Río Sucio. Cuando llegamos a Río Sucio, empezamos a empapelar Río Sucio, pues no conocíamos a nadie. Por los volantes que habíamos dejado, llamó un muchacho y dijo, oigan, el muchacho que ustedes están buscando, él se la pasa deambulando aquí en Río Sucio. Y él mantiene con los zapatos colgados en el hombro. Y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos acostábamos a las 2 de la mañana. Nos trasnochábamos en los perdices con la esperanza de que alguien dijera, vea, él está en tal parte. Entonces ya un niño que me dijo, señora, el muchacho que usted busca, él está durmiendo en mi colegio. Y yo me fui desesperada cuando una señora me dijo, él hace 1 hora se paró de aquí. Entonces ya con otros habitantes de calle de ahí del mismo pueblo, dijeron que él tenía un golpe en el lado izquierdo y que ellos le habían puesto el caleño porque tenía acento caleño. Un año pasadito, 1 año y 4 meses. Narramos la historia. Narra la historia, pero como si fuera él pidiéndole a la gente que lo ayude a regresar a casa. Y me llamó una muchacha que venía, ella se había subido en Armenia y el bus paró en la Tebaida. Y ella me dijo, y fue tan impactante porque yo que veo el video cuando el muchacho estaba sentado al frente mío, y entonces era como, ¿yo qué hago, no? Y yo arranqué para la Tebaida. La señora que vende los jugos me dijo, hace 1 hora estuvo aquí sentado. Yo llamé a mi cuñado, le dije yo, Hernán, usted siempre se vino. Y me dijo, Morocha, ¿usted dónde está? Yo estoy aquí en la Tebaida. Y me dijo, yo estoy aquí también, Morocha, yo estoy aquí. Yo acabé de llegar con Carolina, la hija de él, hermanastra de Jason. Cuando llegó allá a Armenia al centenario, se encontró con un muchacho que vendía cholados y le dijo, sí, es él. Ella ese día no se quedó quieta, sino que se fue a averiguar dónde quedaba el puente de la Cejita y nos llamó. Yo me voy a quedar hoy en Armenia porque aquí hay alguien que dice que Jason está acá y que a las 6 de la mañana yo lo puedo localizar aquí. Cuando ella llegó a la Cejita, se lo encontró cara a cara. Y ella dice que el susto que ella le dio fue muy berraco porque él no la reconoció. Entonces ella, papá, Morocha, papá, Jason camina muy rápido, mire, papá, que es que él es muy alto, ayúdeme. Entonces mi cuñado le dijo, busque un policía. Y yo, no, sígalo, saque el celular y sígalo, porque es que esta búsqueda ha sido mía y yo sé que ellos no ayudan. Yo lo sé, a mí me ha pasado, yo me he frustrado por eso. Entonces ella llegó a un punto que ella llegó como decir al centro de Armenia y estaba lleno. Y ella le dijo a un policía, señora agente, ayúdeme, que ese es mi hermano que lleva muchos años desaparecido, ayúdeme, señora agente. ¿Sabe qué dijo el policía? Eso no me concierne a mí, no es de mi incumbencia. Cayó desplomada, llore y llore. Cuando nosotros llegamos, ella se me prendía de los pies y me decía, Morocha, perdóneme, Morocha, pero yo no fui capaz, Morocha, no fui capaz. Entonces yo dije, no, yo no me voy a desesperar. Yo voy a seguir por redes sociales tirando los videos a ver quién me dice yo. Ellos crearon lo que se llama Encontremos a Jason
por En el Instagram. Por Instagram. Y entonces los comentarios eran que lo habían visto esporádicamente en Armenia. Entonces decidimos hacer la rifa acá en el CDR y con todas mis compañeras dijeron, no, pues vamos a apoyar a Angélica, a ver si ella encuentra a Jason. Encontrar a Jason es como encontrar un hijo de nosotros. Pero el problema es que en la parte donde lo están viendo es como decir zona roja. Zona roja. Entonces no puede entrar uno allí solo porque, bueno, puede pasarle cualquier cosa. Y pues la policía no nos ayuda. Mejor dicho, él está entre Cartago y Armenia. Cartago, Pereira, Armenia. Si usted me lo puede retener con comida, o dígale que corte ese pasto, a él le gusta trabajar, o denle comida mientras él se come eso, yo llego. Entonces yo empecé por internet a buscar desaparecidos Colombia. Aquí tiene que haber una fundación donde me apoyen también psicológicamente a mí, porque yo estoy llevada, esto me puede llevar a mí a la tumba. Al principio lloraba mucho, y ahora lloro poco, pero lloro. Yo fui como el apoyo para mis familiares porque todos iban a donde yo estaba, porque yo era la niña, supuestamente que a mirarme, pero ellos se desplomaban a llorar. Se desplomaban a llorar y me decían pues todo lo que ellos sentían y todo esto, y yo como empecé como a reprimir eso para poder ayudarlos a ellos. Y la verdad ahorita que llegué acá a CDR fue totalmente un cambio, porque yo dije, bueno, ya ahorita yo ya puedo abrirme más y aquí alguien me escucha, porque siempre yo escuchaba. El cambio que hemos tenido ha sido saber llevar el duelo. Sí, es una pérdida, aunque no es una pérdida, pero Jason no está. Y también que uno se siente acompañado, porque antes uno pensaba que uno era el único que vivió esa situación, porque lamentablemente la desaparición no es algo que sea como muy visible. Todo esto, yo nunca creí que yo iba a tener pues como esa confianza para dirigir un grupo así como estoy haciendo ahorita, ni para hablar delante de todos o demostrar pues mis sentimientos o algo así, no. Y ahora pues lo he logrado. Yo a las personas nuevas, ¿qué les digo? Que no desistan. Que no desistan, que sí, desen la oportunidad de llorar todo lo que quieran, de expresar sus sentimientos, todo lo que ellos quieran. Es saber de que estamos con vida también para poderlo buscar, tenemos salud, pero también sanar esa parte que deja esa ausencia. Narrar para sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. No tienes que esperar las 72 horas. Puedes actuar inmediatamente. Que el mito no te limite. Las instituciones deben atenderte. No tienes que esperar 72 horas. Solo desaparece quien se olvida. Estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Bueno, seguimos con el programa de hoy, Narrar para Sanar. Estamos escuchando los productos, los resultados del proceso de este proceso que se realizó con víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca, sobre todo pues con familiares que acompaña el CDR. Ya escuchamos pues el podcast de Nicole y Angélica, buscando a su sobrino, a su primo. Estuvimos hablando con Patricia, que nos dio más contexto de cómo fue este proceso, y vamos a volver a lo que fue el tema de las cartas que escribieron las escuelantes, que Marce nos estuvo contando cómo se dio todo ese proceso. Y pues ahorita tenemos a una de las escuelantes que hizo parte de esta movilización, de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Entonces
te doy la bienvenida, Yasney, lo que quieras contarnos, como quieras presentarte para saber quién nos habla hoy en el micrófono. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Yasney Quintero Ortega. Soy escuelante en este momento de la Escuela Feminista Travesías por la Vida, y ha sido toda una travesía tal cual como lo mencionan. En el caso del acompañamiento que se ha hecho o que se realizó, digamos, en conmemoración a las víctimas por desaparición forzada, bueno, fue un ejercicio bastante emotivo, significativo, de reconocimiento, de reconocer ese valor y esa fuerza que tienen las mujeres, porque son en su mayoría las mujeres buscadoras, y fue algo que también nos conectó mucho con el proceso que estamos llevando en la escuela. Bueno, yo hago parte de una organización, Fondo Solidario de Oriente. Somos en su mayoría integrantes que hemos estado en otros procesos organizativos, comunitarios de base, como lo ha sido Escuela Taller Amauta, antes Biblioteca Comunitaria Amauta. Hemos sido unas necias en el territorio y ahora nos seguimos juntando, pensándonos desde una economía popular, economía solidaria, y bueno, desde ahí hemos empezado a hacer estrategias de formación, que es donde se ha venido conectando de alguna manera la incidencia que tiene la escuela feminista. Yasney, ¿cómo ya tenías algún vínculo, alguna relación, algún conocimiento cercano con el tema de desaparición? Yo he tenido acercamiento, digamos, a experiencias de defensa de los derechos humanos. He conocido el trabajo de Marta Urbano en este proceso desde CDR, y digamos que de alguna manera sí, siempre ha sido una sensibilidad que ha estado desde antes de entrar a mi profesión como trabajadora social, y es esa sensibilidad ante esa vulneración que existe y desigualdad que existe y que se expresa de manera violenta, como uno de estos hechos atroces como lo es la desaparición forzada, ¿no?, entre otros. Y contarnos un poco, vos hiciste una de las cartas, ¿no?, también. Estuvimos intentando recuperarla, pero es una carta inédita porque ese día pues se entregó a una de las familiares, estuvimos haciéndole rastreo, pero bueno, para hoy no la logramos, le las quedamos debiendo, pero que nos contés un poquito, Yasney, cómo fue ese proceso creativo tuyo de escritura de la carta, qué particularidades tenía y un poco lo que recordés que querías como comunicar con esa carta. Yo creo que es importante primero decir que el acercamiento que ha hecho es muy sensible, y desde la escuela feminista, de podernos mostrar ese espacio para podernos acercar, fue fundamental, ¿no? El conectar siempre lo que estamos viviendo entre la escuela, pero también estos escenarios de reivindicación desde la memoria, pero la memoria para la verdad y la justicia, ¿no?, y la no repetición. Y vi la posibilidad allí y conecté. Ese fue un proceso también de... pienso que cuando uno ha sido parte de mi experiencia organizativa comunitaria, siempre estar pensando en red, ¿no? Como una araña, ¿no? Pues estar buscando cómo se tejen puentes, cómo se tejen hilos, y pues digamos que para mí fue una experiencia muy desde, como lo dice la escuela, piel adentro, pero también muy pensando hacia afuera, cómo articular, cómo aportar, cómo acompañar a este movimiento que hay, las mujeres en su mayoría buscadoras, y que no hay respuesta, ¿no? Entonces, digamos que muy movida desde ahí fue esa construcción, y yo pienso que es como una excusa de encuentro también, de juntarnos desde esa sensibilidad, fue las cartas, y en esas nos estuvimos varias escuelantes haciendo el ejercicio, muy comprometidas. En mi caso hubo 2 cartas que se elaboraron, pues uno tratando de leer cómo hay unas cartas que ellas emitieron primero, inicialmente, y en respuesta a cada una de esas cartas se hizo como el ejercicio,
Que para recordar, ahorita Marcela nos contó al principio, ¿no? Son esas cartas a las que se refiere Yasney, que las escribieron para un ejercicio con la Comisión de la Verdad hace ya algunos años. Entonces son esas cartas que las escuelantes pues leyeron y son esas cartas a las que les dan respuesta. Sí, hubo una, por ejemplo, en mi caso, que le refería a los medios de comunicación, ¿no? Los masivos, ¿no? Los comillas oficiales. Y yo en una de esas respuestas decía, bueno, no es precisamente el medio de comunicación masivo que te responde, pero sí estamos desde esa conmoción, ¿cierto? Desde esa juntanza, desde esa cercanía, que aunque a mí yo no alcance a vivir esa situación que están viviendo ellas, esperanzadas de volver a ver a su pariente desaparecido, porque es que no es que desapareció y ya, no, ellas están esperando, vivos se los llevaron, vivos los quieren de vuelta. Entonces, pues eso fue una cuestión de conectar con muchas membranas, diría yo así, internas, y entonces yo le escribí en una de esas cartas que aunque no fuera un medio masivo de comunicación que le respondía, si era una docente muy posible de esa universidad que su hijo quiso entrar a estudiar y que posiblemente por esta situación de desaparición no pudo vincularse porque se tuvo que ir a prestar servicio militar, como muchos de los jóvenes que les toca hacer para cumplimiento, porque no hay recursos para poderlo pagar, o no hay forma o no hay conocimiento de ello, y que fue otro joven que no pudo acceder a la universidad, ¿no? Y entonces le escribo diciéndole a esa docente que posiblemente hubiera sido esa carrera que hubiera tomado, conectada con el sentir de su madre, de quien lo busca aún, pues cómo transmitirle eso a los estudiantes, que en ese momento hicimos como digamos, la articulación con los estudiantes de comunicación social de la Universidad Unicamacho. Y parte del proceso, porque siempre he considerado, como tratando de guardar coherencia con mi formación de organización comunitaria, es que uno no aprende si no se involucra, ¿sí? Entonces, estamos hablando de derechos humanos, entonces, ¿qué vamos a hacer desde comunicación social para aportar no solo la reflexión, sino la reflexión para la acción? Entonces, parte de ese ejercicio de aprendizaje fue que ellos apoyaran, pues saben hacer piezas comunicativas, ellos leyeron la carta, tuvieron un ejercicio de construcción de guión, guardaron mucha sensibilidad en el proceso de conectar, estuvieron muy conectados, aunque no pudieron conocer a las madres buscadoras. Las familias buscadoras sí mantuvieron esa sensibilidad y creo que se logró conectar con el video. Es una pieza comunicativa que lo que hacía era invitar a la movilización y bueno, gustó, digamos, o tocó pues la sensibilidad de quienes estaban. Se hizo una entrevista con Graciela, ellos buscaron la forma de encontrarlo. O sea, yo creo que ese ejercicio, si bien es incipiente, digamos, es un pequeñísimo aporte, pero yo creo que es lo que debemos hacer en el ejercicio de la docencia, del ejercicio de sujetos de organización, ¿cierto? Desde la colectividad, también lo que está haciendo la escuela feminista, ¿no? Yo creo que es un entramado de cosas que ha pasado aquí, que ha hecho que se haya generado esta experiencia como se ha generado. Tremenda araña vos, entonces, de verdad, tejiendo esos puentes, ¿no? Como con lo que nos contás de las estudiantes y me llama eso mucho la atención, justo de comunicación social, ¿no? Si puedes contarnos cómo fue ese diálogo de recibir como gente que se está preparando para ejercer desde el campo de la comunicación, leer esta carta que era para los medios. ¿Qué tal estuvieron esas reflexiones, estas conversas? Si hubo, pues, en tal caso. Pues yo creo que lo mejor, digamos, lo más indicados para hablarlo serían ellos, claro, y ellas, porque sí, digamos que es la experiencia de cada una,
pero digamos, la dinámica de construcción de esta pieza fue muy desde el aula, o sea, digamos, muy desde el diálogo también, desde conversar, investigar qué es esto de la desaparición forzada. Para muchos de ellos era desconocido. Como un tema lejano. Sí, y es lo que expresaba la otra carta que también se elaboró, que es, bueno, estamos solas, ¿no? Era como, oigan, existimos, yo llamo a tantas instituciones, y la idea era como decir, no están solas, ¿no? Es muy difícil decir que no están solas, porque evidentemente hay una omisión, hay una paquidermia del Estado, hay una impunidad, y digamos, por eso insisto en que es algo que por lo menos movilizó, pero que todavía estamos caminando, ¿no? En ese proceso de seguir acompañando y que no haya repetición de esto. Los chicos y las chicas, por ejemplo, una de ellas están en práctica, entonces movilizando, gestionando para que pudieran estar en un espacio de un canal de comunicación masivo. Entonces yo los vi muy comprometidos con ello. De hecho, hubo un reconocimiento, pues no de manera oficial, pero sí por parte de las docentes de comunicación social, por la sensibilidad ante el tema. Y creo que el ejercicio sigue, ¿no? El ejercicio sigue, es supremamente importante que cuando se hable de esto se vea a la persona, o sea, se acerque a los escenarios, digamos que se pueda llegar a transmitir, trascender, no solamente estudiar, en el caso de mis estudiantes de Derechos Humanos de Comunicación Social de la asignatura, que no solamente conozcan el tema, sino que están viviendo, que lo vivan como estamos viviendo nosotros en la escuela feminista, en el cuerpo. Esto es algo que lo ven lejano, pero cuando encontramos, por ejemplo, en uno de estos diálogos, ya tejiendo confianzas, una de ellas sí expresó que tenía un pariente desaparecido. ¿De las estudiantes? Sí, entonces que estaban en la búsqueda igual. Entonces creo que esto es algo dialógico, algo que hay que seguir trabajando y pues el acercamiento a ello. El trabajo de las cartas, digamos, lo que uno podía percibir con las otras compañeras fue de mucha sensibilidad, de impotencia, ¿no? Porque es una carta que quiere ser respondida por mucha gente y uno en su humilde sentimiento, pues decir, mira, aquí estamos, ¿no? Pero creo que esto merece mucho mayor acompañamiento por parte de las instituciones, por parte de los medios de comunicación. Es increíble cuando estábamos en el punto de movilización de Santiago Plaza, por ahí, por Simón Bolívar, cuando se extendieron, y eso que son algunos, no son todos, extendimos varias de las fotografías, las familias extendieron varias de las fotografías, la gente paraba y decía, ¿tantos? Y es increíble cómo una cifra puede verse tan fría, pero cuando ya le pones rostro y está su familia al lado, es real, no es una cifra, no es un número, y que nos pone de frente en un conflicto que lleva años en nuestro país, y que es necesario que hagamos conciencia de eso para poder apostarle, o por lo menos así lo considero de manera personal, como a la paz, ¿no? Esa paz, o esas diferentes paz que hay, ¿no? Uno podría decir que esto no es nuevo, en cada territorio se vienen construyendo acciones de paz, es unirnos en eso, pues es como la reflexión que se deja y se continúa, ¿no? Graciela es una de las también escuelantes, y entonces ha sido es inevitable no cruzar estos escenarios, porque la escuela es la que ha permitido conectar esto también, ¿no? Y ella siendo escuelante, pues hemos creado más sinergia, más encuentro, también pensándolo en la incidencia política, ¿no? Entonces, ¿cómo nos juntamos para hacer
Luego, bueno, sabemos que estamos en este contexto de violencia, muchos desde diferentes formas de vulneración y violación de derechos humanos, pero luego, ¿qué hay que hacer, no? ¿Cómo nos juntamos para hacer algo? Entonces yo creo que esa es una apuesta supremamente importante y agradezco mucho a la escuela por ello. Vale, Jenny. Ahí te tenía varias preguntas, pero me respondiste varias con esto que nos cuentas, que también es como ese llamado que hemos hecho de cómo nos vinculamos como sociedad, cómo no somos indiferentes, cómo no damos la espalda y cómo asumimos que, claro, no es culpa de nosotros, pero sí es responsabilidad de todos como sociedad, y están estas pequeñas puntadas, estos pequeños tejidos, estas acciones que podemos ir sumando como sociedad para también juntarnos, para decir que no haya repetición, para reconocer que es algo que sucede y para arropar y acompañar a quienes buscan. Voy a hacer una pausita aquí en la conversa contigo. Vamos a escuchar pues justamente con ese pie que nos das el podcast de Graciela, que sale del proceso Narrar para Sanar, que convoca pues el programa de hoy. Entonces vamos a escuchar este podcast y seguimos ahorita con la conversación. Narrar para Sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Soy María Graciela Solís Borrero, nacida en Jamundí, una mujer madura, con mucha experiencia en la docencia. Pero pienso en cordilleras. André Felipe desaparece el 18 de agosto del 2021 y en medio de ese desespero de que no llegaba a casa y de no volver a ver a mi hijo, de no volver a oír ese te quiero madre que retumba todos los días en mi cabeza, en mi corazón. Fue en una angustia porque yo decía, bueno, mi hijo no está, ahora yo qué voy a hacer, porque yo no quería ni oír ni hablar con nadie, yo quería estar sola. A partir de la desaparición de André Felipe, mi hijo, fui una mujer muy triste, con deseos de morir, olvidando que tenía otras 2 hijas y que tenía 4 nietos, deseaba morir. Hasta que un día yo misma me miré al espejo y dije hijos, estás mal. Y yo decía, esa no es María Graciela, mi hijo no le hubiese gustado, mi hijo era el hombre, porque pues todavía no sé, es el hombre más dedicado a su mamá. Era, madre, ¿crees que vamos al dermatólogo? Y el facial, y que las cremas. Y yo decía, mi hijo no le hubiese gustado verme así. Entonces empecé a buscar ayuda psicológica. La gobernación me envía justamente a la Cruz Roja Internacional. Y desde la Cruz Roja Internacional me direccionan a CDR, donde he encontrado de verdad como el sitio donde debía llegar. En un sitio como este, donde todas las mujeres tenemos como que, donde las que encontramos aquí tenemos el mismo problema de una u otra forma, me empezó a hacer sentir que yo hacía parte y que esto era lo que yo quería y que podía de pronto dar lo que yo sabía. Y yo sentí que de verdad eso iba llenando mi vida y quitó un poco la tristeza. Yo no le digo a usted que yo he olvidado a mi hijo, porque eso no se olvida. Mi muchacho vive aquí en mi corazón, en mi mente, en mis bendiciones, bueno. Pero María Graciela volvió otra vez a vivir y empecé a mirar también en qué forma yo podía participar con CDR en todo esto que yo sabía. Yo soy docente y esa es mi vocación,
Entonces empecé como a involucrarme en muchas cosas. La historia que cayó su voz, la historia que nos olvidó. Fíjese usted que yo no podía hablar del caso de mi hijo porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Y el hecho de contarlo, de hacer una crónica, porque tengo una crónica, el hecho de escribir los poemas con más sentimiento, como les he dicho una y otra vez, poder escribir para que no se olvide toda esta historia mía. Cuando yo llegué aquí, encontré justo lo que necesitaba. Ahora soy una mujer que se siente realizada con lo que hace. Me gusta estar en contacto con la gente, me fascina enseñar, me fascina transmitir lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo deseo. Conocer, sobre todo para mí ha sido importante conocer los casos de las personas, oírlas, saber escuchar ha sido para mí muy importante, porque siento que cuando tú aprendes a escuchar, puedes llegar en cualquier momento con la mejor disposición para ayudar. Cuando uno aprende a escuchar, escuchamos, abrazamos, damos ese tranquila, tú puedes salir adelante y Dios está con nosotros, es lo que siempre decimos, y el abracito que nos falta, pero muy llena de conocimientos a pesar de todo lo que me ha pasado. Mi cabeza está llena de deseos de decir, bueno, te estás preparando y algún día vas a poder decirle a las personas que llegan con su problema de tristeza, podemos salir adelante. Cada día siento que voy creciendo mucho más como mujer, como persona, y he visto el cambio en María Graciela, más activa, más deseosa de estar aquí, allá, de viajar, de buscar, de leer, de conocer. Han hecho que yo crezca tanto emocionalmente, como mujer, como madre, como amiga, capaz de decir, venga, yo la puedo ayudar. Dolor, inicialmente dolor. El segundo, conocimiento, fortaleza, resiliencia y educación. Esto me ha llenado de vida. Entonces por eso pienso en él, pienso en mis nietos, pienso en mis hijas y en seguir adelante, y no voy a parar. Soy resiliente porque justamente tengo la fuerza, la valentía, el coraje de decir, yo puedo seguir, yo tengo que seguir. Y el caso de mi hijo, algún día le pido mucho a Dios poder saber qué pasa, poder recoger lo que queda de él para ya cerrar mi duelo, mi luto, y seguir adelante con los que quedamos. Libertad. Narrar para sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Bueno, seguimos con el programa Narrar para Sanar, del proceso que se realizó acá en el CDR con víctimas del conflicto armado, sobre todo con familiares. También estamos conversando con a propósito también de narrativas para sanar, para juntar, para conversar, las cartas que escribieron las escuelantes a las familiares, y hemos estado en conversa ahorita con Yasney del Fondo Solidario de Oriente, una escuelante de la Escuela Política Travesías por la Paz. Nos estaba contando pues cómo hizo ese tejidote más bien
de sus estudiantes de comunicación y vamos a escuchar el audio del video que salió como resultado de esa puntada, de ese tejido con relación a lo que fueron las cartas para las familiares, con el video que nos contaba ahora Yasney que produjeron las estudiantes para convocar a la jornada de conmemoración del 30 de agosto. Entonces vamos a escuchar este video y seguimos aquí en la conversa con Yasney. Sur, Terminalito, Brisas de Limonar. Son los siguientes. Norte, Terminalito. John Anderson Meneses, Andrés Felipe Ramos Muñoz, Joyder Betancourt Pérez. 83.000 y 120.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde el 80% pertenecen a hombres. Dolor, tristeza, amargura, soledad, es lo que se siente con la ausencia, con la partida de un hijo que nos arrebatan. Soy la madre de Andrés Felipe Peñaranda Solís, desaparecido el 18 de agosto del 2021 en Puerto Merizal de jurisdicción de Buenaventura. En su mayoría, las encargadas de la búsqueda son sus madres, hermanas, tías, abuelas y esposas. Cali, únete a la lucha. El grupo de familiares de personas desaparecidas, CDR, te invita a que alcen la voz junto a ellos en una marcha conmemorativa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada este 30 de agosto a las 8 de la mañana. Los puntos de encuentro son los siguientes. Norte, Terminalito, junto a la estación de comercio. Sur, Terminalito, Brisas de Limonar o Ciudad 2000. Comunidad caleña, no permitamos que el olvido se apodere de nuestras memorias. Tu presencia es fundamental. Te esperamos. Solo desaparece quien se olvida. Y aquí en nuestros corazones de madre ni olvidaremos ni desaparecerá. Siempre estaremos aquí esperando ese momento en que algún día Dios, la providencia, el mundo y esas personas que lo tienen nos lo hagan llegar a casa. Bueno, ahí escuchábamos el resultado de este proceso que tuvieron los estudiantes de comunicación de la Universidad de Camacho, motivados por Yasney y el ejercicio que se hizo de las cartas a familiares. ¿Querés contarnos algo más sobre el video con lo que escuchamos o seguimos con la conversita, Yasney? Ya nos lo has dicho todo. Pues no, de pronto como enunciar que este ejercicio pedagógico siempre, digamos que hubo esa sinergia con los estudiantes, no se hubiera logrado si ellos no hubieran conectado con esta situación, ¿no? Que aunque en el momento no pareciera que fuera cercano a ellos, y posterior, en siguientes sesiones, manifestaron de pronto ya en términos de más confianza que eran también familiares de víctimas de desaparición forzada, ¿no? Entonces, como esto a piel adentro también, como lo menciona también la escuela, ¿no? Ese ejercicio que hay ahí de no hablar del conflicto armado como si fuera, o de la vulneración de derechos humanos como si fuera algo, un dato más, sino que ellos mismos también reconocerse en esas mismas circunstancias, ¿no? De ser víctimas, pero también plantear que no están solos y solas y que hay organizaciones y mujeres que se están movilizando para ello. Ahí está también, ¿no?, la potencia de narrar, sacar nuestra propia voz, pues ayuda también a sacar la voz a veces a quienes nos ha costado o pues a quienes se les ha impedido también, ¿no?, sacar su propia voz, y ese ejercicio de espejeo pues también logra estas cosas. Yasney, ya para finalizar, pues nos gustaría que nos contaras en qué está en estos momentos el Fondo Solidario de Oriente, qué están haciendo, qué se están pensando, cómo podemos seguir su trabajo y conocerles más. Bueno, es importante saber pues cómo ha sido la incidencia, digamos, en particular desde mi
desde mi piel adentro, pero cómo eso también se ha colectivizado, ¿no? Digamos que nosotros como organización estamos conformados con una junta, tenemos nuestros propios estatutos, a través de pensarnos esto de la economía solidaria, las decisiones se toman de manera de asamblea, estamos organizadas y organizados, pero hubo algo que sí removió la escuela, por ejemplo, en el ejercicio de llevarnos los espirales a la organización, porque aunque veníamos de procesos organizativos de base, muchos de los que estamos allí, el ejercicio de pensarnos esto del tema de género, feminismo y demás era muy particular, no había sido desde colectivos que lo hayamos hecho. Entonces, esto ha puesto, no quisiera decirlo como algo fisura que destruye, sino como una fisura que transforma, ¿no? Una grieta, exacto, que va removiendo cosas para dar otras formas. Entonces ha sido bien importante porque, por ejemplo, ya pensarnos en la formación, el tema de género no lo reconocíamos como tal, así como parte de la organización, ¿no? No teníamos esa caracterización, no lo habíamos conversado inicialmente. Creo que esto ha sido un aporte significativo dentro de la dinámica organizativa del Fondo Solidario de Oriente, ha promovido mayores encuentros en términos de formación y más que promover los encuentros es la motivación para hacerlo. Y ahí ha sido fundamental también ese diálogo de saberes, porque justo estoy con otra compañera desde la escuela, que es una escultora, es artista, tiene mucho saber desde ahí, y cómo a través del arte podemos empezar esos procesos de reconocimiento de esto del tema, de qué es esto que nos hablamos cuando hablamos de roles de género, estereotipos, violencias basadas en género, o sea, qué nos está diciendo de nosotros desde nuestra experiencia. Y es a través del arte, ¿no? Desde la conversa, haciendo, ¿no? Conversando y haciendo y pensando y proponiendo. Entonces yo creo que eso sí ha sido un elemento importante desde este proceso de la escuela feminista a la organización. Y estamos ahora mismo generando espacios, pues promoviendo espacios teníamos programado unos espacios de encuentro formativo, pero ya se nos duplicaron. Entonces eso es muy positivo. Se les duplicó la tareita. Exacto, pero motivadas en encontrarnos y pensarnos esto que nos está diciendo. Uh-huh. Bueno, re bien, ahí entonces estamos pendientes, Yasney, de que cómo sigue lo del Fondo Solidario de Oriente, conociendo la organización y pues lo que van haciendo, contarles que ya la escuela, como dijo Marce, pues está por terminar. Vamos a estar ahí pendiente de la clausura, de las reflexiones que quedan de todo lo que ha sido este proceso de estos meses, ¿no? Que han sido bastantes, que ya Yasney, por ejemplo, nos da unas puntadas de cuáles han sido los aportes para la escuela para su proceso. Entonces, bueno, antes de cerrar el programa, ya casi todo vamos a cerrar escuchando el último podcast, pero antes queremos compartirles a propósito de esto de las narrativas, de cartas, de los puentes que se tejen también desde la palabra, una carta a la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el ELN, que pues escriben diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos, que trabajan territorialmente, que vienen exigiendo desde hace muchos años que haya una paz real, una paz territorial y que debemos seguir insistiendo pese a todo en los diálogos, porque son pues estas comunidades quienes han vivido la guerra permanentemente y para las cuales es imprescindible seguir con este ejercicio para seguir construyendo pues paces, ¿no?, territoriales. Entonces vamos a leerla y ahí les recomiendo algunas organizaciones para que puedan compartir la carta y hacer esta presión, este ejercicio de presión como sociedad para decir necesitamos que se sienten a dialogar. Carta Colombia, 20 de septiembre de 2024. Carta a la mesa de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Hay que persistir en la construcción de paz. Señores y señoras, doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, Delegación de Paz del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN,
Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Colombia no podemos seguir viviendo en un país en medio de la guerra y las múltiples violencias. En un gobierno progresista y del cambio, no podemos repetir discursos, actitudes y decisiones que prolongan el sufrimiento de las comunidades, poblaciones y sectores que, además de la histórica exclusión y discriminación política, económica y social, deben soportar los efectos e impactos de la confrontación armada. Es el tiempo del diálogo, la concertación y el consenso por una paz con garantías de derechos, con justicia social y construida con la participación activa y vinculante de todos los sujetos sociales y actores políticos. Poblaciones históricamente excluidas y precarizadas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+, población con discapacidad, tal como quedó expreso en el Acuerdo de México. Es importante que valoren los avances del proceso alcanzados en la mesa de diálogos y en el ejercicio de participación que se ha derivado de los acuerdos firmados, los cuales deben continuar con su implementación. Sin duda alguna, este proceso entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional es el que mayores logros puede mostrar, por señalar algunos: la participación a través del Comité Nacional de Participación y los encuentros realizados en los territorios para diseñar el modelo para la participación en las transformaciones que requiere el país, incluyendo a la niñez y la juventud en esa construcción de la paz. Un cese al fuego que permitió salvar vidas y desescalar las confrontaciones en los territorios, disminuyendo afectaciones a las comunidades. Por ello, la persistencia de nuestras voces en favor de su prórroga y la continuidad de los diálogos. Cerrar la puerta del diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional sería sentenciar el fracaso de la política de paz del Estado colombiano, que dificulta no solo el cumplimiento e implementación de los acuerdos firmados por las extintas FARC-EP, sino también el desconocimiento de los avances alcanzados en este proceso, y la única vía sensata y razonable para darle solución a los conflictos en Colombia. El contexto en que se encuentra el país exige de ustedes la altura, grandeza y dignidad para que no pierdan más vidas de jóvenes, campesinos, indígenas, mujeres, niñas, niños y demás sectores poblacionales que padecen con el dolor que produce la guerra y todas las violencias. Reiterando nuestro anhelo para la construcción de paz, suscribimos. Y ahí tenemos 2 hojas de las firmas de las organizaciones territoriales de muchos sectores, territorios, poblaciones de nuestro país, frente a la crisis que está en estos momentos ocurriendo en los diálogos con el ELN. Entonces hacemos un llamado a conocer esta carta y a juntarse a esa voz para exigir que continúen los diálogos. Llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos, de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. De la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, si estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré pa' la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido.
aquí les traigo 3 presentes. Una hoja escrita por las manos mías que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escucho. Bueno, ahí vamos dándole cierre al programa de hoy, Narrar para Sanar. Despedirnos de Yasney, gracias por sacarle el tiempito de hoy para acompañarnos. No sé si quieres despedirte. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por siempre provocar la conversa, la reflexión y que nos dé puntadas para ir construyendo. Ya venimos construyendo paz, pero para irnos juntando en estas formas de construcción de paz que tanto necesitamos. Epa, y ahí la cuñita de cierre, hay que seguirnos narrando, seguir contándonos desde las comunidades y desde la dignidad. Cerramos con el episodio de Diana, Narrar para Sanar. Gracias por escucharnos. Recuerden que la próxima semana pueden escuchar el programa en YouTube y repetición mañana y el domingo a las 5 de la tarde por esta misma plataforma de la Corporación para el Desarrollo Regional. Narrar para Sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Mi nombre es Diana Patricia Rodríguez González, soy de Buenaventura, vivo en Cali desde que tengo 5 años. ¿Quién soy yo? Yo soy una mujer muy seria, respetuosa, amable, trabajadora, luchadora, así que me ha tocado luchar bastante en la vida, pero ahí vamos. Tengo 3 hijos, el mayor de 22, que es el que está desaparecido. Tengo el de 13 y el de 11, lo que va para 11 años. Mi hijo se desaparece el 15 de abril del 2023. Desde el momento en que yo me doy cuenta que él se desaparece, pues yo empiezo a buscarlo, a preguntarle a los amigos, a preguntarle en el barrio, a ir a las estaciones de policía, a pegar volantes, luego pues a la fiscalía, a colocar la denuncia. Y de ahí para acá pues he sido, buscar por todos lados, viajar, que a Popayán, que a Palmira, que a Yumbo, que a Lomitas, que a La Cumbre. Hemos ido a cualquier cantidad de lugares que la gente nos ha dicho, lo hemos visto, pero hasta ahorita ninguno. Solo han sido como especulaciones de la gente. También me metí a la olla, en el centro. Me tocó buscarlo por todas esas ollas del centro, fue algo espantoso para mí, pero uno cuando está buscando un ser querido, uno no se pone a ver el peligro ni qué le va a pasar. Él se desapareció el 15 y yo empecé la búsqueda el lunes 17 porque a mí la pelada que vivía con él me dijo que él se había desaparecido, pero ella me dio la razón, fue el domingo 16 en horas de la noche. La fiscalía lo único que le dice a uno es: si usted encuentra alguna noticia o se da cuenta algo, pues nos dice para nosotros poder seguir buscando con lo que usted nos da. Primero fiscalía, luego medicina legal, luego nos ayudó la Cruz Roja en cuestión de psicología. Estuve en Telepacífico, que me lo compartieron por redes. Estuve en RCN y no nos colaboraron. Y porque yo salía, yo compartía más con las amistades. No es que yo fuera rumbera, no, pero sí, pues de vez en cuando me pegaba mi rumbita. Ahora no, me peino y ya, y salgo. Y las amistades las dejé mucho. A raíz de lo de mi hijo, yo escasamente, por donde estoy viendo ahorita, saludo a la gente si me dicen buenas vecinas. De resto yo no le abro mi puerta a nadie. Me volví totalmente diferente.
Y ya pues este año fue que yo conocí CDR. Pero acá es que yo he podido conocer otras rutas para yo poder seguir buscando a mi hijo, porque antes no lo sabía, que la Cruz Roja Internacional lo ayudaba a uno, que la unidad de víctimas también. Por lo menos con la Cruz Roja Internacional en este momento estoy con psicólogo, tengo al niño pequeño con psicólogo. Volví a retomar el caso porque no sabía que era desaparición forzosa. Volví a presentarme a la fiscalía por parte de CDR, que me dijeron que volviera y me presentara. Volví y me presenté y resulta que mi hijo no aparecía con los apellidos como eran, sino que aparecía Dani Joan Rodríguez Rodríguez y él era Rodríguez González. Se hizo ante medicina legal, se hizo el arreglo. Luego fui y declaré ante fiscalía nuevamente. Entonces colocaron la desaparición forzosa. Lo que nos está pasando a nosotros nos sirve para ayudar a otras personas que no saben, que dicen, pero yo qué hago, a dónde voy, qué tengo que hacer. Personas que están pasando por el mismo proceso mío, con las cuales me identifico mucho, siento el mismo dolor que ellas, y eso me ha ayudado mucho a mí también para saber que no soy la única que está pasando por lo mismo, sino que hay muchas personas que están pasando por el mismo dolor, como si fueran familias, si me hago entender. Y porque entre todas nos hemos dado mucho apoyo. Nosotros tenemos aquí una compañera que lleva 3 meses y nosotros le hemos hablado mucho de que ella tiene que salir a buscar, que ella tiene que pegar volantes, que ella tiene que ir a ciertas partes. Si yo no busco, nadie me va a ayudar. Imagínate, yo antes no podía apoyar a nadie, porque yo no sabía ni siquiera dónde iba a ir. Como que la persona lo busca a uno y puede sentir, sí, como ese abrazo, como que puedo llorar con esta persona, puedo decirle cómo me estoy sintiendo, sin ser como rechazada, sin que le vaya a decir, no llores, pero ¿por qué lloras? O cosas así. Entonces siento yo como que es un apoyo emocional para otra persona. O sea, no es que no llore, sino que ya no como al principio. ¿Por qué? Porque tengo como esa esperanza y pues gracias a Dios a todo lo que se ha presentado ahora en este año, entonces tengo como más esperanza de que lo voy a encontrar. Mi familia, Dios, tristeza, lucha constante y el amor, porque el amor lo puede todo. Ya toca esperar y, como dice el dicho, esperar y seguir buscando. Narrar para sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.